Hola, hola chicos. Hace tiempo que no me pasaba por aquí. He decidido venir y leer mis artículos de mi blog Logopeda Fiore y vamos a ir leyendo eh, pausadamente cada uno de mis artículos y voy a ir explicándole con mis palabras qué significa y todo lo relacionado con lo que leamos. De todas maneras, en los comentarios me pueden hacer más preguntas sobre este tema o decirme temas que quisiera que hable de logopedia. Entonces, el, el artículo que he elegido es ¿por qué los niños deben masticar y no vivir a base de batidos? Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema. Ya saben que el artículo lo pueden encontrar en mi blog de Logopeda Fiore. A ver, ¿qué dice? La masticación es una de las funciones más importantes del desarrollo infantil. No solo permite triturar alimentos, construye la musculatura orofacial, favorece la deglución madura, previene atragantamientos, estimula el lenguaje y fortalece las bases neuromotoras del habla. Entonces ya saben por qué es tan importante masticar. Porque hay niños que no mastican directamente, tragan, personas adultas que tragan y no están masticando. Entonces, entrenar la masticación es fundamental, sobre todo en niños. Por eso no hay que dar de manera prolongada batidos, purés triturados, yogures, sino complementarlos con una masticación adecuada de comida, que ahora iremos hablando poco a poco. Eh, Sin embargo, cada vez llegan a consulta más niños que solamente consumen alimentos fáciles, batidos, yogures bebibles, purés prolongados, sobres estos para succionar o gominolas blanditas. ¿Qué pasa? No ejercitan toda la musculatura orofacial, que es la misma que usamos para masticar, es la misma que usamos para hablar. Por supuesto, no se puede forzar a comer lo que a un niño no le gusta, pero hay maneras de ir enseñándole poco a poco y para eso estamos las logopedas. Entonces, este cambio, o sea, de la mayor cantidad de niños que vemos en consultas comiendo cosas blandas, ha generado preocupación en logopedas, odontopediatras y especialmente en motricidad orofacial, un campo que trabajamos ampliamente los logopedas. ¿Por qué es tan importante masticar? La ciencia responde, la masticación fortalece los músculos necesarios para hablar. Por supuesto que no es lo único que necesitamos para hablar, también necesitamos funciones mentales superiores, pero en este caso voy a hablar exclusivamente de la masticación, ¿no? En un estudio reciente del 2025, que luego en la descripción dejaré los artículos que he utilizado para la evidencia de este artículo y también los pueden encontrar en mi blog, en este artículo en mi blog, demostró que los niños con trastornos del habla mastican peor que los niños con un desarrollo típico. Entonces, ahí vemos una evidencia muy importante, ¿no? Que dice esto. Entonces, tenemos que entrenar, muy importante de entrenar es la masticación, ¿no? Aquí no confirma, por supuesto, que si no mastica no puede hablar, ni nada de esto, pero sí se estudió a un montón de niños con problemas de habla y estos masticaban peor, ¿no? Esto confirma que la masticación es una base funcional del habla. La mandíbula, los labios y la lengua necesitan fuerza, coordinación y resistencia para producir sonidos claros. Estas mismas estructuras se entrenan masticando alimentos de diferentes consistencias y de diferentes sabores. Masticar mejora la fuerza muscular orofacial. Otro estudio, también realizado en el 2025, encontró que a medida que avanza la etapa dental, aumenta la fuerza orofacial.
y mejora la función masticatoria y deglutoria para tragarse, a eso se refiere, y para tragar. Esto significa que los niños necesitan alimentos reales y consistentes para desarrollar una musculatura eficiente para tragar y para hablar. Por supuesto que a un niño pequeño no se le puede poner una zanahoria, una uva o cosas súper duras porque hay riesgo de atragantamiento, depende de la edad, los tamaños y a todo, y hay que ver muchísimos factores, ¿no? Pero sí, no se le puede no exponer a que no mastique por el riesgo de atragantamiento, porque tenemos miedo, ¿no? Hay que ayudar a que vaya entrenando de poquito a poquito. ¿Hasta qué edad deben masticar? La evidencia sostiene que a partir de los 6-7 meses ya deben exponerse texturas, no me refiero a una zanahoria, sino un poquito de textura, cosas no solo batidas, sino que se puede ir aplastando mal a ciertos alimentos hervidos, exponer a ciertas texturas, ¿no? Entre los 2 y 18 meses deben morder y triturar, a los 2 y 3 años deben manejar la mayoría de consistencias y a los 4 años la masticación debe ser rotatoria y eficiente. Prolongar purés o alimentos para chupar ralentiza la maduración oral y puede afectar la movilidad oral, la movilidad lingual, la resistencia de maceteros. Quiero que se toquen aquí y muerdan fuerte y se pueden sentir los maceteros. Hay toda una cadena muscular para la masticación. Está maceteros, temporal, pterigoideos, externo, interno. Y tenemos que ver que todo funcione coordinadamente y con la fuerza adecuada, ¿no? La coordinación de la mandíbula con la lengua para ir formando el bolo y la precisión articulatoria, ¿no? Y todo esto es la maduración orofacial, ¿no? ¿Por qué evitar batidos, yogures bebibles y alimentos para absorber? Porque no desarrollan la musculatura, no ayudan a fortalecer la musculatura. Al no masticar, la lengua, los labios y la mandíbula no se fortalecen. Alteran la deglución. Los niños pueden mantener un patrón inmaduro tipo succión y deglución. Chupan y tragan. Entonces no se acostumbran a ir masticando. Aumentan el riesgo de atragantamiento. O sea, usar purés, batidos, yogures bebibles aumenta el riesgo de atragantamiento. ¿Por qué? Al contrario a lo que muchos creen, comer siempre blando no reduce el riesgo de atragantamiento. El bebé necesita exposición progresiva para aprender a manejar el bolo. Si no practicas, no aprendes. Entonces puede llegar, no, para que no se atragante, no darle ni siquiera de pequeño, mediano, más grande, sino que no. Entonces de repente llega a los 6 años, le das una uva y no sabe cómo masticar, cómo morderla, la carne no sabe cómo masticarla, ¿no? Entonces esto es muy importante. Otro estudio hecho en el 2024 muestra que los niños con menor fuerza lingual presentan tiempos de tránsito más largos y menos eficientes en la deglución. ¿Por qué el tiempo de tránsito de la deglución es más largo? Porque al no masticar, tragas el alimento casi entero, entonces ralentiza, ¿no? Y es muchísimo menos eficiente la deglución, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que los niños no puedan tomar batidos, ¿ven? Yo no estoy diciendo que no tomen batidos, que no tomen yogures licuados, solo que su alimentación no debe estar basada en esto. Puede ser complementada, puedes tomar un postrecito, mamá que se me antojó esto, bien, pero también comió su carne, mordió sus frutas, sus vegetales, entonces la cosa es que no sea solo esto, ¿no? No esté basada en alimentos triturados o batidos, ¿no? Porque la alimentación debe ser variada y expuesta a diferentes texturas y sabores. ¿Por qué diferentes sabores? Son 4 los sabores básicos más el umami y
al exponer al niño a todos los sabores básicos, a todos los sabores, se activan las papilas gustativas de todos los sabores. Se activa la sensibilidad en la lengua, principal, ideal y muy importante para la pronunciación. Por ejemplo, estoy sintiendo la punta de la lengua. Estoy sintiendo el dorso de la lengua. ¿Qué pasa si no doy, por ejemplo, dulces? Tal vez la sensibilidad en la punta de la lengua no sea tan buena. Entonces me cuesten decir o pronunciar ciertos sonidos que sean el punto. Igual en el velo del paladar, nunca le han dado amargo, nada amargo, entonces no sienten. Y cuesta más la pronunciación de esos sonidos. Entonces hay que exponer de modo pequeño. Yo no digo que le den dulces, que rellenen de dulces a sus niños, pero que lo prueben, sí. ¿Por qué no? Relación directa con la logopedia. Habla, lenguaje y funciones orales. La logopedia no trabaja solo sonidos, trabaja funciones. Y la masticación es una función madre. La literatura en motricidad orofacial señala que masticar integra patrones motores complejos necesarios para la articulación. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la masticación? De arriba abajo, derecha izquierda, movimientos rotatorios, que es a lo que se quiere llegar, de derecha a izquierda, adelante hacia atrás, ¿no? Son movimientos rotatorios que tenemos que hacer, ¿no? Y son patrones muy importantes para la articulación. Fortalecer los músculos que participan en algunos sonidos del habla, bueno, en todos, casi todos. Aumentar la propiocepción oral, es lo que le decía, la sensibilidad, fundamental para la claridad del habla. La propiocepción es la sensibilidad de la lengua, cómo sientes tu propia lengua, cómo percibes cada una de las áreas de intraorales, porque no solo la lengua, cómo sientes tu velo de paladar, tu paladar, mejillas, intraorales, etcétera, ¿no? Hay otro estudio hecho en el 2025 que dice que los niños con menor fuerza orofacial muestran peores habilidades masticatorias y deglutorias, lo que afecta su funcionalidad global. ¿Cuándo existe riesgo real de atragantamiento? O sea, ¿cuándo podemos decir, hombre, este niño sí está en riesgo de atragantamiento? Hay riesgo si el niño no ha sido expuesto a ninguna textura. O sea, el niño no ha aprendido para nada a masticar. No sabe qué es una textura dura. Nunca le han dado una zanahoria cruda, una manzana. También depende aquí la edad, por si acaso. Depende mucho la edad. Cuando el niño no realiza la masticación rotatoria. O sea, tenemos que ver cómo es la masticación del niño, la calidad, cómo, a qué lado. Si tiene debilidad orofacial de la musculatura, presenta hipersensibilidad o defensividad oral, si tiene respiración oral o un tono muy bajo si respira por la boca, ¿no? No es la textura lo que genera el problema, es la falta de exposición y la falta de entrenamiento. Un entrenamiento funcional. Entonces, ¿qué deben de comer los niños? Pues alimentos reales, variados y de consistencia adecuada para la edad de cada niño. Frutas enteras, no le podemos dar una fruta entera a un niño de 1 de 2 años, ¿no? Hay que cortarla, hay que ver el tamaño, un tamaño que no bloquee la vía aérea. Hay que ir entrenando poco a poco, ¿no? No purés permanentes, verdura cocida pero con texturas, pan, tortillas, pasta, carne desmenuzada, croqueta. Como le digo, todo depende de la edad del niño y de cómo esté masticando, ¿no? Pero sí hay que evitar sobres para succionar, yogures bebibles, batidos todo como sustituto de comida. Todo complementario, sí. Pero si es solo eso, mal, mal. Snacks blandos que se deshacen solos, no dicen galletas, pero la galleta da 2 masticadas y ya se derrite. No podemos entrenar la masticación con una galleta. Bueno, si quieres entrenar 2 masticadas. O sea, no.
Entonces, como conclusión he colocado aquí en el artículo, la masticación es una función esencial que impacta directamente en la deglución, en la forma de cómo tragamos, en la respiración, en la fuerza orofacial, fuerza de todos los músculos y órganos fonoarticuladores, en la claridad del habla, el desarrollo del lenguaje y la seguridad alimentaria. Los niños necesitan morder, triturar, masticar, coordinar y fortalecer. Los purés prolongados y los batidos perpetúan funciones inmaduras. Puede ser que esté masticando mal o de una manera inmadura, que pueden afectar la comunicación y la salud orofacial. La ciencia confirma que masticar no es solo comer, es desarrollar el sistema oral para hablar y tragar correctamente. Y les voy a dejar al final, como les digo, las referencias utilizadas y también pueden encontrarlo en el artículo de mi blog, ¿no? Espero que les haya gustado. Si tú ves que tu niño tiene algún problema para masticar, ven que no mastica adecuadamente o lo has acostumbrado sin saber y sin querer a solamente comer batidos y ahora quieres entrenar su masticación, busca un logopeda. Los logopedas trabajamos todas las funciones orofaciales, como en este caso de la masticación. Espero que te haya gustado el artículo. Compárteme, dame un like y suscríbete a mi canal. Adiós.